Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy el equipo al completo. Don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, buenas. Bueno, pues una semana en la que hemos tenido diferentes raciones de corrupción en España, ya en un nivel que hace 20 años nunca nos hubiéramos creído, en una situación de suma gravedad, y que muestra la indefensión de los ciudadanos honrados que madrugan para sacar su casa adelante, para pagar la hipoteca, para pagar el coche, para que sus hijos tengan un mejor futuro. El mal ejemplo que está viniendo desde la clase dirigente, pero sobre todo desde el poder, a cualquier persona de bien debiera escandalizarle. Pero a mí me parece, me da la sensación que debido a la acumulación de casos y por otro lado a la falta de información, a la ocultación por parte de algunos medios, hace que la sociedad no acabe de reaccionar. Y esto nos puede llevar a una deriva en la que cuando nos queramos dar cuenta, nuestros derechos hayan sido ya vulnerados y seamos unos meros súbditos de una semidictadura con apariencia de democracia en la que unos pocos mandan y hacen lo que les da la gana. Y revertir todo eso es luego francamente difícil. Esta es una reflexión de lógica y si quieren una reflexión moderada, porque son datos de las conversaciones que uno está escuchando por parte de dirigentes, pero no solo eso, sino las propuestas de leyes, algunas distópicas y contrarias realmente a los derechos individuales. Y dicho de esto, pues aunque tenemos muchos temas, yo creo que como primera pregunta a nuestros invitados, don Carlos, ¿usted cree que un país en estas condiciones de ética moral colectiva tiene futuro? No, no tiene ningún futuro. Además, aquí desde hace años ya venimos denunciando que desde un punto de vista social y de valores globales, comunitarios, las cosas se han ido degradando. Y yo creo que lo han ido degradando, lo han ido alimentando de una manera clara y concisa y con interés, precisamente para llegar a esto, a tener una sociedad que es, primero, ha conseguido trivializar lo que es muy importante. De repente ahora vemos en los medios de comunicación que hechos que son gravísimos, de repente pues parece que ya no importa, todo es posible. Lo hemos visto desde hace ya años y ya digo, desde cosas que ya mismo no le damos importancia, como la amnistía, y que tienen, vamos, que son de una gravedad ya inusitada, y ya digo, por un lado trivializar los asuntos importantes y por otro levantar muros, que es lo que se ha venido haciendo. Levantar muros para que las personas sean incapaces de cambiarse, en este caso ya de bandos, porque hablamos de bandos. Y luego corrupción pura, ¿no? Por eso, porque hemos conseguido, primero trivializar, y luego al levantar muros la gente es incapaz de cambiar, no de bando, sino ya de opinión. Quien se ascribe a un pensamiento se queda en ese pensamiento, defendiendo lo indefendible, porque además eso indefendible de repente parece que no tiene importancia. Y dicho todo eso, y aquí también lo hemos denunciado, eso que parece que es algo social tiene una clara repercusión en la parte económica. Lo hemos visto también, y aquí lo hemos denunciado muchas veces, por ejemplo, que son datos, el tema de las renovables, que parece una tontería, pero más allá de la parte económica, luego vamos a hablar de eso. Las renovables vienen precisamente por un tema ideológico y un tema en el de trivializar y no dar importancia a las cosas que la tienen. Y en el mundo, desgraciadamente para los que nos gobiernan, en el mundo todavía hay gente seria y que ve las cosas de otra manera. Al paso, además, los países que entran en estas derivas acaban autodestruyéndose y llegando a fases, no voy a decir, yo no soy adivino y ojalá me equivoque total y absolutamente, pero incluso de violencia, porque se está acostumbrando a una sociedad a todo lo peor. Se está haciendo normal lo que debiera de darnos absolutamente repugnancia, más allá de la ideología que uno tenga, etcétera, etcétera. Don Aurelio Sastre. Bueno, yo creo que la situación es grave. Aquí hay unos dirigentes políticos que hay que decir que son sanchistas, que están haciendo que yo creo que el Partido Socialista sea la primera víctima. Sí. Aquí, yo estoy convencido. Yo estoy convencido también de que eso es así. Hacemos crítica
de los últimos hechos que suceden, las últimas tropelías de un gobierno de subalternos, porque esto lo dicen los propios dirigentes, y fíjese usted, hasta esa prensa que está a favor del Partido Socialista ya también lo dice. Dice, a Sánchez se unieron todos aquellos que no habían tenido la menor oportunidad en las épocas anteriores por incompetentes. Todos aquellos que no tenían ninguna posibilidad de acceder a cargos importantes se apuntaron y se subieron al carro de Sánchez. Y esos son los que hoy nos gobiernan. De ahí que supediten cualquier tipo de moralidad, de cuestión moral, a sus privilegios, a sus sueldos, porque saben que nunca iban a conseguir lo que hoy tienen. Y se aferran con uñas y dientes a este gobierno de Sánchez. Pero yo estoy absolutamente convencido, no hay que olvidar una cosa, don Gervasio, y es que de los 40 o 45 años de democracia, casi 30 los lleva gobernando el Partido Socialista Español. Y han sido épocas donde, bueno, con discrepancias y esto, pero había un consenso, había unos criterios de gobierno, unos podían estar de acuerdo, unas ideologías y otras, podía haber confrontación, pero había un elemento común que era trabajar por España y por los españoles. Lo de hoy ya no. Hoy lo que se está produciendo por parte de este grupo es una deriva. No lo van a conseguir. Yo en eso no quiero ser excesivamente derrotista. No lo van a conseguir. Antes o después habrá una reacción de ellos mismos, porque también yo creo una cosa. Es el Partido Socialista el que puede cambiar y eliminar esta situación. Pero los que queden. Pero claro, hoy ya se está dando usted cuenta que a todas aquellas personas de relieve, puede ser desde Felipe González, Alfonso Guerra, pero hasta Leguina, Nicolás Redondo, todos estos, el mismo Paje, que es dirigente de una comunidad autónoma, son críticos de Sánchez. Aunque a veces parezca... yo estoy de acuerdo, don Aurelio, pero quizás sería extendernos demasiado. Y voy a intentar, estoy de acuerdo con lo que dice, pero en una cosa parcialmente. Yo creo que de muchas decisiones tomadas al principio del periodo democrático viene todo esto. Una Constitución que se ha mostrado insuficiente, lo siento decirlo, ha servido muy poco tiempo. Es verdad, no ha servido lo que debería ser por la deslealtad con la propia Constitución, por supuesto, pero se ha visto que no tiene mecanismos. Y los casos de corrupción. Lo que pasa es que tenemos una memoria. Mire, ya en la época de Felipe González, los casos de corrupción fueron realmente atronadores. Atronadores. Y hoy tenemos, y por hablar de cosas, dos personajes como son José María Aznar y Felipe González, que sí dicen cosas que parecen muy coherentes, pero ellos dos son muy responsables de lo que ha sucedido. A mí que el señor José María Aznar, el del pacto del Majestic, etcétera, pontificie cuando está en consejos de administración de Murdoch, del otro. Y qué decir, don Felipe González, ambos forrados, pero forrados del pelo último, etcétera. Para mí no son referencia moral, nos hemos quedado sin referencia moral. Luego entonces, ya menos loas a la Constitución. La Constitución era muy bien intencionada, era igual lo único que se pudo hacer. Igual sí, yo no lo pongo en duda. Lo que sí digo es que no sirve. No sirve por muchos factores. No sirve porque no se respeta. No sirve porque tiene unos agujeros que vale lo mismo para un descosido que para un roto, etcétera, etcétera. No sé si don Carlos está usted de acuerdo y cerramos el turno con don Aurelio para pasar a otros temas. Hombre, yo no soy tan optimista, de hecho ahí lo tenemos. Las encuestas siguen dando que el Partido Socialista, que toda la que está cayendo, se mueve con los 120 diputados. En un país serio y normal, y lo vemos a nuestro alrededor, no hay que irse muy lejos, lo ves en Portugal, lo ves en Italia, lo ves en otros países, de repente con cuestiones bastante más baladís, se hunden los gobiernos y se hunden los partidos. Aquí algo los mecanismos no funcionan. Eso es más obvio que... Nuestra Constitución yo creo que se basaba mucho en los valores personales de las personas que tenían puestos de responsabilidad y no existían diques de contención, como usted dice, para acabar con las tropelías que se están produciendo y de repente nos vemos indefensos. Vemos que hay un Tribunal Constitucional que se convierte en un tribunal de último nivel que no es para lo que se creó y sin embargo no pasa absolutamente nada. Estamos viendo cómo la Fiscalía General del Estado
que tiene una función clara de defensa no del gobierno, de los intereses del gobierno, sino es el defensor público de la sociedad en general, pues ha perdido también. Todas esas cosas que creíamos que estaban claras y que no eran necesarias puntualizarlas, pues se han visto que desgraciadamente... Bueno, Aurelio, se venía diciendo permanentemente que había una serie de cosas que no cabían en la Constitución, pues como era, pues, como he dicho, la amnistía, la segregación de zonas de un país, el independentismo, todo eso no cabía. Pero claro, las constituciones, lo mismo que las leyes, tienen una letra y tienen un espíritu. Y eso cuando se quiere interpretar torticeramente, pues interpreta por lo que quieren. Dice que toda ley tiene una trampa, o el que hizo la ley hizo la trampa. Bueno, pues en estas cosas es así, lo retuercen. ¿Y de qué sirve a lo mejor que se hagan cosas y que resultan inconstitucionales? Pues ya lo vimos cuando nos encerraron a todos en casa, ¿no? Hubo recursos, es inconstitucional, ¿y qué? No. El hecho son hechos consumados y eso está pasando, pero yo lo que digo es, no digo que vaya a cambiar, y estoy totalmente de acuerdo en lo que han dicho pues tanto Carlos como usted, en que efectivamente hoy es inconcebible que todavía haya 7 millones de personas, de socialistas que voten a Sánchez, sabiendo que dentro de su propio partido las gentes más honorables pues no comulgan con esa idea. Pero también digo una cosa, precisamente por eso ese grupo son los que lo pueden cambiar, porque estoy viendo que la efectividad de la oposición que es baja. Bueno, es que el Partido Popular tendría que romper con el Partido Popular Europeo. Al mismo día que más estaba doña Úrsula dando oxígeno asistido al señor Sánchez. Pero vamos a ver, si no hace falta manifestaciones. La manifestación más grande que puede hacer el Partido Popular es romper con el Partido Popular Europeo. Y le crea un problemón a esta señora que obedece, supuestamente, esto es una opinión, supuestamente a Soros. Por eso se lleva tan bien con este señor, que está atacando a algunos países que no comulgan con ello, y a España la deja hacer lo que le da la gana. Luego, el Partido Popular lo tiene muy fácil. Los 20 y tantos escaños, señores, no van a apoyar nada del Partido Popular Europeo, porque esta señora no nos representa. Pero esa es la gran incoherencia que hay que descubrir. Bueno, vamos con un tema para mí gravísimo, que yo creo que tendría que acabar con repercusiones y con gente en la cárcel, no porque yo desee que nadie, líbreme Dios, que quiera que nadie llegue a la cárcel, pero ayer en unas conferencias celebradas en Madrid, lo ha sacado de Telegraph, lo sacó ABC antes de ayer, el apagón fue provocado, parece ser, por hacer un experimento con la eólica. Pero ayer un representante de Iberdrola confesó que unos 5 minutos antes del gran apagón se pidió a Iberdrola que generara a través de otras fuentes alternativas. ¿Qué hacía en Red Eléctrica la ministra? Es que ese es el gran misterio. Dice, no, es que estaba al pie de... Ellos dicen que usted estaba esperando el apagón. Luego si esto se llega a confirmar, me pongo en condicional, debiera de acabar con personas en la cárcel, criminales. Sí, si esto es verdad, y lo pongo en condicional, no estoy afirmándolo, por supuesto, claro que sí. Y tendría que presentar querellas. Y por eso no dan el informe. ¿Cómo que no se va a saber? Se sabe. ¿Estaban experimentando o no estaban experimentando? ¿Estaban jugando? Porque hay... Esto que ha dicho el representante de Iberdrola ayer, o antes de ayer, es claro. Pero aparte de eso, la propia ministra, que aunque luego corrigió en el Congreso de los Diputados, dijo que estaba allí al pie del cañón, antes de que sucediera el apagón. Es que esto lo tenemos... esta es la clave de todo el tomate, de todo este escándalo. Y viendo cómo estamos, realmente yo me creo todo. El problema es que cuando se miente tanto a través de una legislatura, luego, aunque cuando sea verdad, todos lo ponemos en duda. Y eso es lo que le pasa al gobierno. Que luego, que cuando quiere decir la verdad, es como uno que se hace que está siempre enfermo. El día que realmente tiene una enfermedad muy grave, no le cree nadie. Pues esto le pasa al gobierno. Al gobierno le pasa lo siguiente, que el día que nos diga algo que sea verdad, no le vamos a creer. Porque es una máquina de fake news. Don Carlos, es que este es el tema, para mí este es un tema de una gravedad. Y con unas responsabilidades penales tremendas y también de índole personal, por supuesto, y económico. Yo lamento darle un disgusto, pero creo que esto se va a quedar en nada y le explico por qué.
Bueno, se sabe, yo creo que, de hecho, los que no entendemos de electricidad, pero desde... Pero lo he dicho ayer ya por... pero quiero decir que desde el primer minuto, o sea, los ingenieros eléctricos, la gente que conocía, tenía claro, no que era un experimento, pero sí donde podían estar los problemas de este apagón. ¿Qué es un experimento? Usted tenga en cuenta que venimos hablando de personas que nos dirigen que no tienen escrúpulos y no tienen valores. Esto lo van a solucionar, porque incluso con las compañías eléctricas, que son las que pueden poner encima de la mesa este problema, no es más que llegar a un acuerdo que le va a costar a usted, al señor don Aurelio y a mí un montón de dinero y al resto de los que nos están escuchando, porque no pasa nada, porque los impuestos los pagamos entre todos y el dinero no es de nadie. Pues llegarán a algún acuerdo con las eléctricas, les darán algo por la mano de atrás y se quedará en aguas de borraja. Al final, quien no tiene escrúpulos no lo tiene para nada. Y no lo va a tener para, llegado el momento, tapar bocas dando privilegios a las eléctricas, a las compañías o dando dinero o haciendo algo. No se preocupe, que ya verá como esto se queda, desgraciadamente. Hombre, tratarán de echar toda la tierra del mundo porque el tema es de tal gravedad que en un país en los que la fiscalía vemos que está muy amarrada, esto está claro, que este es un tema que si el Partido Popular llega alguna vez al poder tiene que prometer cambiar. Esta es una de las claves. No me sirve que cuando esté yo, luego yo lo utilizo, porque esa es la garantía de los ciudadanos, porque lo que se está produciendo en el fondo es una pérdida de libertad de los ciudadanos. Don Aurelio, no me desvío. No, el asunto es que la mentira se ha institucionalizado de una manera absoluta y ya mienten con descaro. No les importa lo que usted piense y que usted vea claramente que eso es una mentira. Les da lo mismo porque están en una posición, bueno, es mentira, ¿y qué pasa? Porque tienen el apoyo de esos que hemos llamado siempre. Esto es como el presidente del club. Y de ese grupo de los que son enemigos de España. Claro. Como problemas de inmoralidad, problemas de mentir. El fin mejor, todo lo que vaya en contra de España, de esto. Y no hay que olvidar una cosa cuando hablamos de que sería el PSOE el que, cuando se ha llegado a este punto, ya vemos que la oposición difícilmente puede cambiar, porque ya buscan las maneras. Además, si dentro de la oposición tenemos a dos partidos que entre ellos se están atacando, bueno, más que ante la situación. Que es otro problema. Los dos con tácticas. Vox y PP están el uno enfrentado al otro, así no se puede llegar a ninguna parte. Pero no hay que olvidar una cosa, que Sánchez fue expulsado del Partido Socialista. Lo que pasa es que fue una expulsión a medias, que volvió con estos dos intentó del mismo grupo, con el voto detrás del tal como ha dicho Gómez, el que fue secretario general efectivamente, ¿no? Hubo de Madrid. Y por eso hoy también hay ciertas dudas respecto a qué puede pasar en España con unas elecciones cuando se están manipulando de tal manera todas las cosas, ¿no? Pero vamos, que ya sabemos quiénes son los socios con que Sánchez dio la vuelta por España visitando las agrupaciones locales y que le dieron el triunfo en aquel caso frente a la andaluza Susana Díaz, ¿no? Quiero decir que también, aunque pensamos que el Partido Socialista no hace nada, yo creo que hay un grupo en la resistencia importante de este partido y que son los que tienen que reaccionar. No han reaccionado porque vemos... vamos a ver, si don Felipe González, que tanto que habla, Alfonso Guerra, estaría avergonzado, se daban de baja en el partido ante esto que ha sucedido. ¿Pero qué va a pasar? Vamos a ver, es que tenemos una memoria de pez. Que no llevan a ninguna parte. Malesa, Time Sport, Filesa, el director general de la Guardia Civil, el caso, bueno, podemos seguir. Eso. No, el sectarismo en el 98% puede sobre la lógica. Yo he perdido la esperanza. No, pero vamos a ver, es que si perdemos la esperanza, don Gervasio, la esperanza de ellos, de ellos. Nos podemos no he perdido la esperanza, que no espero nada de esos señores, que no espero nada, es que al final se ha convertido, pues yo no sé, en una especie de que somos del grupo y de salir del grupo, ay, mis sentimientos. Eso no existe. ¿Pero qué puede hacer la sociedad que está frente a esta actuación de un gobierno todos los días? Eso es. ¿Y actúa don Gervasio? No. Pues en eso estamos. Claro. Tenemos a dos partidos ahí en la derecha que sabemos que tienen que gobernar juntos y vemos que se están... Bueno, y no veo que eso tenga visos de cambiar a corto plazo. Por favor, ahí tiene toda la razón. Cada uno por su lado. Y ese es el gravísimo problema que vemos. Pero claro, yo no pierdo la esperanza. No, si yo no pierdo la esperanza de que la sociedad... Y además la historia nos dice que estos procesos... Yo estaba leyendo... Y he visto un artículo sobre ello, el asunto de la Tangentópoli, no sé si se acuerdan ustedes en Italia.
más de 1000 y pico procesados, hubo 20 y tantos suicidios. Y bueno, Bettino Craxi acabó marchándose, el Partido Socialista Italiano desapareció, prácticamente ha desaparecido. Y el primer detenido, que por cierto dice la historia que le cogieron cuando le iban a dar una dádiva y que fue al váter a tirar los billetes por la baza, ese empezó a cantar, que eso es lo que yo creo que va a empezar a pasar, y ya está empezando a pasar, claro. Y todo este tema. Y eso no quiere decir que en el otro lado no haya existido casos, porque recordamos también lo del martillazo del ordenador. De los ordenadores. La justicia dijo que no es un martillo, que no era un martillazo. Y de lo del supuesto sacerdote falso que luego fue detenido, que entró en casa de Bárcenas. Claro que todo eso, pero eso lo ha pagado. Claro. Eso lo han pagado bien, pero lo han pagado bien. Y yo creo que más lo tenía que haber pagado, en cierta forma. Es decir, que yo no soy de los que digo la corrupción, pero claro, los casos no tienen ni comparación. Y usted une unos casos y otros, y el comportamiento, y realmente, pues me dice, bueno, hombre, la diferencia, todos son casos de corrupción, pero la diferencia. Bueno, vamos con un tema agrícola que me preocupa mucho. Recogía Libre Mercado que el gobierno sigue poniendo contra la pared a los ganaderos. Ahora, esto no es una orden europea, esto es una imaginación española. A partir del 30 de junio, recoge Libre Mercado, pretende que el actual crotal que tienen las vacas y las terneras, etcétera, pase a ser electrónico, lo que obligaría a los ganaderos a que tendrían que cambiar todo el sistema y adquirir lectores especiales para identificar a cada vaca. Es decir, complicar la vida. Esto no es necesario en absoluto. Esta es una frivolidad de estos señores que dirigen desde Madrid, que les importa un pimiento el campo, la ganadería, la agricultura, sino mover papeles y mandar y tener al resto de la sociedad pendiente de ellos. Don Carlos. La burocracia tiraniza a una sociedad cuando es excesiva, y esta gente se mueve muy a gusto pidiendo y exigiendo a los demás y exigiéndose muy poco a ellos. Pues está la ganadería y está la agricultura en este país como para seguir poniendo sogas alrededor del cuello. Sí, esto es lo que llaman el DNI DNI ganadero. Es, además de ridículo y absurdo, porque el tema de los crotales ya funciona, y funciona, yo creo que francamente bien. Sí. No va a generar más seguridad de ningún tipo. Nada. Más gasto para las explotaciones. Va a generar más burocracia, más papeleo, más gasto, y ni siquiera mucho más control, que tampoco. En todo caso, si puede ser, como siempre, facilitar la vida al administrador que no al administrado. Que es en lo que se mueve esta administración nuestra. Me da lo mismo la nacional, la autonómica, como la local. Es facilitar al administrador su trabajo, y no pasa nada lo que repercuta negativamente a la sociedad civil, a la que tiene que darle servicio, que es que hemos cambiado aquí las reglas del juego, y es que la sociedad está para servir a los administradores, en este caso facilitar la vida a los funcionarios de una manera total. Y si mañana no tienen que ir a las explotaciones y se hace todo por lectura electrónica y tal, me da lo mismo que se hundan las ganaderías. Pero eso al final es una decisión política, y los políticos deberían de tener claras cuáles son sus prioridades, y la prioridad es la sociedad. Don Aurelio. Bueno, yo creo que ese afán de querer tenerlo, de controlarlo todo, ¿no? Y también todo esto tiene su origen en lo que decíamos antes, hay dos cosas. Por un lado, la incompetencia de quienes están gobernando, y esa actitud hostil hacia todos aquellos sectores, ¿no? Ahí dice, bueno, los ganaderos, no sé, ganan mucho, o sea, que quiero decir que no tienen una idea, no saben que una medida de ese tipo hacia dónde conduce. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias son que tendrán que quitar muchas ganaderías, como está pasando hoy con los autónomos, con las medidas que están tomando respecto a las cotizaciones y todo esto. Los autónomos han decidido cerrar los negocios. Estamos viendo cómo está cayendo, porque ya es insostenible un pequeño negocio. El próximo día, sábado, tendremos y hablaremos de los datos del paro, que esos datos semitrucados, bueno, ¿no? Es que los datos
datos del paro son enormes, y los del empleo también son espectaculares cuando se analizan, son espectaculares en el sentido de quiénes son los que están encontrando empleo. Bueno, lo de los ganaderos yo creo que es una vuelta de tuerca más, que parece que va dirigida a que esas explotaciones vayan desapareciendo. Hablan de los pueblos que se están quedando prácticamente sin habitantes, y todo eso tiene, bueno, y yo creo que una de las razones es precisamente esa, ¿no? Cómo se está tratando la ganadería, la agricultura, todo el tema de montes y demás. En fin. Y luego se quejan los grandes partidos que pierden votos, y van a seguir perdiéndolo, y creo que pueden ir hasta incluso a la desaparición si no cambian. Vamos a acabar con una buena noticia, la esperada más, y yo creo que esta noticia a don Aurelio le va a alegrar. Ayer, me parece que fue antes de ayer, la Asamblea Nacional Francesa suprimió definitivamente las zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de Francia. ¡Qué alegría le doy, don Aurelio! Una gran alegría, porque... Usted que antes que lo venía pidiendo, y ya en España hay muchos ayuntamientos, ¿qué tal? Digo también que aquí tomen nota del asunto. Me da una gran alegría, por lo que eso favorece a gran mayoría de todos aquellos vehículos viejos, que aquí nos encontramos con un 50% de vehículos, o de un 80% que tienen más de 15 años, y que en 4 días les querían obligar a cambiar de coche, cuando no tendrían ninguna posibilidad, porque hoy los coches son caros. Hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, esto de las bajas emisiones... ¿Has visto cómo le conozco, y además, hay una cosa que yo venía valorando un poco, y era la actuación de la alcaldesa de aquí de Santander, que parecía que lo había dejado ahí en esta país, pero bueno, se está animando, y dice que el año que viene ya lo pone en marcha. Es una calle igual que pasa por ahí, pero nada. Pero supongo que tenga vista, que no lo haga y tal. Y otra buena noticia que yo creo que se le ha olvidado, y es que la justicia americana a Trump le ha echado abajo todos los... Sí, pero lo ha vuelto en la apelación. ¿Ya la ha reactivado? Lo ha reapelado. En la apelación ha quedado su primer... Lo ha apelado y como medida cautelar, pero está en stand-by. Pero la visión que, por cierto, estoy siguiendo la prensa, la visión que se tiene de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos es distinta a Europa, ¿eh? Sí. No piensen que es lo que estamos viendo los canales de Europa, se lo digo en serio, solo los demócratas, pero la visión general, no, es que esa es otra cuestión, pero bueno, este es otro asunto. ¿Qué le parece a usted esto de las bajas emisiones? Pues una magnífica noticia. De hecho, además es que los franceses estaban viendo que además de afectar a su construcción de automóviles, también les estaba afectando a su turismo. Ahí, yo que he ido a Francia, que voy a Francia, yo ya tenía miedo de ir a ciertas zonas, porque algunas capitales, porque o estaban a punto de tener, y es que tenías que pedir la etiqueta, porque cada país tiene su propia etiqueta, o sea, es que moverte por Europa iba a ser una auténtica galimatías. Ya solo quería... Nada, tenemos. Sí, no, nada más, 10 segundos. Nada más decir que esa medida en ningún caso he oído yo que la sociedad la defienda, solo los políticos la están defendiendo. Bueno, así les está pasando electoralmente, y curioso es que todavía hay medios de comunicación que defienden esto, y cuando pierden votos echan la culpa a los que votan de otra manera. Esto sí que es increíble, ¿no? Esto realmente sí que es increíble. Piensen ustedes, elecciones electorales en cualquier país, como no salen los números que quiere el gran poder, ¡ay!, se han radicalizado, se han no sé qué, todo mentira. Lo que han hecho es, lo han hecho tan mal que la gente cambia. Cosa lógica. No significa que luego los otros lo vayan a hacer mejor. El valor se les supone, pero por lo menos se dan el aire de mandarles a freír espárragos. Don Carlos, que tenga usted una feliz semana. Don Aurelio, un saludo. A ustedes, paz y bien. Y por cierto, muchísimas gracias, porque tanto a don Aurelio como a Carlos, a mí, nos paran por la calle y nos dicen gracias, sigan ustedes. Les puedo asegurar que nos equivocamos muchas veces, pero también les puedo asegurar que hablamos con el corazón. Buscamos aquella información que los demás medios generalmente no cuentan, porque este es el gravísimo problema que tenemos hoy en nuestro país, informativamente hablando. Por eso vamos a seguir, si Dios quiere, con esta línea, sin, por supuesto, faltar a nadie, pero solo buscando la verdad. Muchas gracias a ustedes.